posible, hace muy poco uso de memoria, resuelve el problema y encima lo hace rapidísimo. Bueno, cuando ya un algoritmo ya no se le puede mejorar nada, ¿sí? Es como que llegó al sumo, ya está el algoritmo perfecto, que lo llamamos óptimo. No siempre se nos va a ocurrir nosotros tenemos que resolver un problema que nos va a surgir el algoritmo óptimo. Nosotros primero tenemos que plantear de ir a un algoritmo válido que me resuelva el problema. Después, que ese algoritmo sea más eficiente, que lo vaya resolviendo el problema, pero con menor uso de recursos, con menor tiempo. Y si en algún momento puedo llegar al algoritmo óptimo, mejor. O sea, un algoritmo óptimo es una panacea. O sea, es muy difícil que yo pueda llegar a tener un algoritmo óptimo, porque hoy se me ocurrió este problema que se me plantea, resolverlo de esta forma, y por ahí pasa una semana, un mes, que yo lo vuelvo a ver el algoritmo y digo, pucha, ¿por qué hice esto así? Lo podría haber hecho mejor. Y lo reescribo, lo hago de otra forma. Ese algoritmo es más eficiente que el anterior. Y por ahí, depende de la complejidad del algoritmo, puede ser que el día de mañana pueda volver a corregirlo y agregarle otras cositas que lo haga aún mejor, o sea, más eficiente. Pero no sé si llegará a ser óptimo. O sea, un algoritmo óptimo puede ser más cuando son algoritmos chicos, con cosas fáciles para resolver, entonces, donde ya no puedo modificar nada. O es esto o esto, ya no se puede hacer otra cosa ahí, pero en algoritmos complejos es muy difícil llegar al óptimo. Sí tengo que tener cada vez que yo haga mejora, tener una mejor eficiencia de ese algoritmo, que cada vez sea mejor que el anterior. Pero llegar al óptimo sería lo ideal, pero no siempre lo conseguimos. Porque además puedo llegar al óptimo que a mí se me ocurrió. No se me ocurre otra cosa y para mí ese algoritmo es perfecto. Después viene uno de ustedes, lo ve y dice, acá podría haber hecho tal cosa y modificarla, y el algoritmo, y lo mejora todavía. Entonces, lo que para mí era óptimo no es óptimo, porque vino alguien y lo modificó y lo hizo mejor todavía. Entonces, es muy, muy, muy difícil llegar a ese punto. Pero sí tenemos que tender a eso, ¿sí? Bueno, esto tiene que ver con lo que habíamos estado hablando en la definición de algoritmo. Tengo una entrada, un proceso que me va a resolver el problema y una salida que me va a mostrar ese resultado de ese proceso. Las entradas son los datos iniciales, bueno, el proceso, las acciones que yo quiero que se lleven a cabo para resolver el problema, y la salida, los datos que finalmente me da el algoritmo. ¿Cuáles son las fases cuando creo el algoritmo en la creación? Hay 3. Un análisis, un diseño y la prueba. Siempre. El análisis, ¿qué hago? Determino cuál es el problema. O sea, primero, para hacer un algoritmo, yo primero tengo que entender el problema. Yo no me puedo poner a escribir un algoritmo si yo no entiendo el problema que tengo. O sea, ¿cómo voy a solucionar un problema si no lo entiendo? Entonces, cuando ustedes tienen que hacer, por ejemplo, un sistema para algún cliente o para una empresa o lugar donde trabajen, lo que sea, y le dicen, por ejemplo, necesitamos que hagas un sistema que contemple, que lleve toda la contabilidad doble de la empresa, y no tengo una muy buena base de contabilidad, entonces yo primero voy a tener que aprender, entender qué es lo que me piden, cómo es que se resuelve eso, y una vez que lo entendí, todo eso está dentro del análisis. Estoy analizando mi problema, hay cosas que no sé. Ustedes tienen que hacer un sistema de algo que no saben, ¿qué es lo que van a hacer? Le preguntan ya sea a la persona que los contrató, la que quiere que le haga el sistema, o la empresa, o los que van a manejarlo, a ver qué es lo que hace. Vos cuando vas a resolver esto, lo están haciendo ahora manual, pero ahora lo vamos a informatizar, vamos a hacer que lo haga mucho más rápido, lo tengas en la compu y te sea mucho más rápido, te va a aliviar el trabajo, para vos va a ser más fácil, porque buscar entre esa parva de papeles que tenés ahí te lleva mucho tiempo, en cambio tener una compu lo hace bueno. Pero a ver, ¿qué problema tenés? Bueno, yo hago esto, bueno, a ver, no entendí, tengo que preguntar, a ver, no entiendo, explícame esto, ¿cómo lo haces? ¿Cómo es?
Todo eso tiene que ver con el análisis. No sé si ustedes están cursando sistema de información o no, pero cuando el sistema de información, lo principal es entender bien, hacer un análisis de mi problema, de lo que yo tengo que hacer, entender bien los problemas, ¿sí? Lo tengo que saber, analizar muy bien, para recién después ir a escribir los programas, que ahí va a ser el diseño. Ahí es donde yo voy a hacer el algoritmo que va a resolver aquel problema. Pero si cuando yo hice el análisis no entendí o di por supuestas algunas cosas, yo pienso que Juancito lo que me quiso decir con esto era tal cosa. Puede ser que eso que yo creí que era así no era así, y cuando hago el diseño, escribo este algoritmo y después lo pruebo, porque la última etapa es la prueba, porque debo probarlo al algoritmo, ¿sí? Tengo que testearlo, comprobar que me resuelve el problema. Cuando hago la prueba me da que no me resuelve el problema. O me da una solución que yo creo que está bien y viene la persona y me dice, no, eso está mal. ¿Cómo que está mal? Pero si vos me has dicho, no, vos entendiste mal. Entonces, ahí tengo un problema. Si yo ya estoy en la parte de la prueba, volver otra vez a la parte del análisis me hace ir para atrás. O sea, yo venía avanzando, hice un análisis, hice el diseño, lo probé y empezaron a saltar los problemas que no resuelve como debería resolver lo que tenía que resolver. Entonces, yo venía avanzando en línea recta y de golpe, como el juego de la oca, tengo que volver varios casilleros para atrás y tengo que entrar de nuevo a la parte de análisis. Generalmente, cuando uno desarrolla un sistema, no hay no hay un seguimiento lineal, digamos, paso del análisis al diseño y la prueba. Debería ser paso del análisis al diseño, vuelvo al análisis, vuelvo al diseño, por ahí vuelvo a la prueba, voy a la prueba, vuelvo al análisis, vuelvo al diseño, otra vez la prueba, vuelvo otra vez al diseño, porque tengo que corregir alguna cosa, vuelvo a la prueba, vuelvo otra vez al análisis, voy como en espiral, ¿sí? Cuando son sobre todo sistemas complejos, no va a ser de entrada, yo hice todo el análisis, después lo escribo y lo pruebo. Y si tengo que volver atrás, me voy a volver solo a la etapa de diseño, a corregir algunas cosas que hice mal en mi algoritmo. No, muchas veces pasa que tengo que volverme hasta la primera etapa, la de análisis. Volver a ver la gente, a molestar de nuevo, a preguntar, ¿y cómo es esto? ¿Qué sé yo? Y eso me atrasa un montón. Yo debo tratar de ir avanzando y volver atrás lo menos posible. Es imposible no volver atrás, siempre se vuelve. ¿Por qué? Porque siempre cuando vaya a hacer una prueba, algún error me va a dar. Entonces, por lo menos a la etapa anterior de diseño tengo que volver. Pero lo malo es si yo tengo que volver a la etapa de análisis. Si tengo que volver a la etapa de análisis, que sea en casos excepcionales, cosas que han creado por ahí, pero muy pocas cosas, y no volver, no, tenemos que volver a entrevistar a todo el personal de la empresa porque no entendimos para el diablo todo lo que había que hacer. Eso no sirve, porque estamos perdiendo tiempo, estamos perdiendo plata, no me sirve. Entonces, tengo que hacer un buen análisis, por ahí puedo hacer poco de diseño, volver al análisis, seguir con diseño y así. Y después, cuando ya termino el diseño, pasar a la prueba, por ahí volveré al diseño, pero tratar de no volver al análisis. Pero bueno, esas son las fases que en todo sistema que ustedes vayan a hacer, la van a tener esas tres fases y seguro que van a tener que estar volviendo para alguna de ellas. Ahora, ¿cómo valido un algoritmo? La validación de un algoritmo, o sea, validar quiere decir que el algoritmo me resuelve el problema que yo quiero, es correcto. Entonces, si el resultado que produce siempre resuelve un determinado problema a partir de una entrada válida, o sea, yo le doy los datos de entrada y me lo resuelve. Le doy otros datos de entrada, me lo resuelve. Le doy otros datos de entrada y me lo resuelve. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de las liquidaciones de sueldo, si yo las liquidaciones de sueldo tengo que hacer la liquidación de sueldo para todos los empleados, bueno, hago el algoritmo, hago una prueba con uno, hago una prueba con otro, me lo resolvió,
hago otra prueba con otro, me lo resolvió, perfecto. Pero si cuando mando a liquidar a las 1000 personas que trabajan en la empresa, pasa algo, por alguna razón, algún dato que no está o que esta persona no lo tiene, por ejemplo, yo venía liquidando todo y ninguno cobraba, no sé, antigüedad porque eran todos nuevos, pero da la casualidad que apareció uno que sí tiene antigüedad y yo no lo tuve en cuenta, entonces, pum, ahí soné. Entonces mi algoritmo ya no es correcto porque no me puede resolver ese problema que apareció esta persona que tiene antigüedad y los otros no tenían, no lo tuve en cuenta. Tengo que volver otra vez atrás. Algoritmos no correctos también pueden ser útiles, sí, más o menos tienen que ver con lo que yo le decía antes de los precisos también, cuando me pueden aproximar a problemas que son muy difíciles, pero me ayudan a tener una idea de cómo podría ser la solución del problema. Entonces, nosotros generalmente vamos a trabajar con algoritmos con los cuales vamos a tender a llegar a un algoritmo correcto donde podamos tener un dato verificable del resultado que es así. Pero puede ser que se les presente en la vida algunas circunstancias donde no puedan llegar o no puedan llegar a saber si o sea, el algoritmo no va a ser correcto, pero no pueden llegar a saber si realmente es el resultado o no, porque por ahí, de los ejemplos que le di hace rato del espacio, qué sé yo, pues no puedo llegar a tener todos los datos que yo necesitaría para saber, pero bueno, tengo una idea aproximada. Todas esas cosas trabajamos con idea aproximada. Creo que la temperatura del sol es de tanto. ¿Por qué? Por acá analizando esto, el color de acá, qué sé yo, creo que la temperatura del núcleo del sol es esto. Y la de la corona de tal por tal cosa. Eso es lo que puedo llegar a tener. Entonces, ¿vamos a tratar de ir hacia un algoritmo correcto? Sí, pero si no puedo, en algunos problemas, algoritmos que no son correctos, me pueden ser útiles. Dice, importante, el primer paso en todo análisis de un algoritmo es validarlo, es decir, demostrar que el algoritmo es correcto. Entonces, cuando ustedes hacen el algoritmo, supongamos la liquidación de sueldo, bueno, a ver, esta persona, de acuerdo, cuánto tiempo entró a trabajar, qué sé yo, en la categoría, esto, o trabaja por hora y se le paga por hora. Entonces, bueno, a ver, si trabajo 10 horas y sale 10 pesos la hora, ¿cuánto tiene que cobrar? 100. A ver, ¿me sale 100? Sí, me sale 100. Bueno, ahora trabajo 15 horas y sale 10 pesos la hora. ¿Cuánto tiene que cobrar? Bueno, 150. ¿Sabes 150? Sí, perfecto. Y lo voy validando. Ahora, no siempre va a suceder, volviendo al punto de las pruebas, que yo pueda agarrar, a veces yo lo valido, y digo, está bien, perfecto. Y después cuando lo pongo a funcionar, viene el usuario que lo está usando, pum, le dio un error. Pucha, pero si yo lo validé y anduvo re bien, pero el usuario hizo algo que nosotros no se nos hubiera ocurrido nunca hacerlo y dio ese error. Entonces, cuando se hace una prueba para validar un algoritmo, a veces cuando nosotros inconscientemente nosotros estamos haciendo la prueba sobre un algoritmo que nosotros hemos hecho, más vale que la vamos a hacer, la tenemos que hacer. Yo no puedo hacer el análisis, el diseño y que lo evalúe otro. Lo podría hacer, pero primero lo voy a evaluar yo, aunque sea con algunos datos para ver. Y una vez que yo creo que está bien, no lo debería mandar a producción ya que sea usado, sino debería poner a otra persona que haga la prueba. Entonces, si yo le pongo un programa donde dice, ingrese un número y la persona pone Pepe, yo no puedo estar al lado y decir, no, sí, ahí te está diciendo el cartel, ingresa un número, vos tenés que ingresar un número, no puedes poner Pepe. Bueno, yo quiero poner Pepe, a ver qué pasa. No, pero que te estoy diciendo que el algoritmo ahí te está diciendo que ingrese un número. ¿Por qué vas a poner Pepe? Porque yo quiero poner Pepe. Porque quiero ver qué es lo que hace si pongo Pepe, si me equivoco, porque el usuario, todos somos personas, podemos cometer errores tranquilamente, nadie es perfecto. Entonces puedo poner sin querer, cuando voy a querer poner un número, apreté la tecla del número y abajo hay la letra y entro en vez de 78, me entró 7U, el 7 y la U que está abajo. Bueno, ¿cómo se va a comportar ante eso, que es algo raro? Entonces me debería salir un mensajito, aunque sea que diga,
debe ingresar, error, de usted debe ingresar un número y no letras. Algo me tendría que hacer. Entonces yo no lo contemplé porque a mí nunca se me ocurrió que si me dice sumar dos números el algoritmo, yo lo vaya a probar con letras. Porque no se me ocurrió, porque ahí me dice números, yo lo voy a probar con números. Bueno, viene otro, que no es el que hizo el algoritmo, y lo va a probar y dice, yo puse una letra, sin querer. Apreté acá, aquí se pone el 67 y puse CY. Y me salió este error. Bueno, pero ¿cómo vas a meter una letra? Y bueno, fue sin querer, no lo hice queriendo. Tengo dedo grande, entonces el teclado es chiquito del celular, porque lo estoy ejecutando en el celular, entonces mis dedos son grandes y apreté sin querer. Bueno, entonces, ¿cómo resuelvo eso? Entonces, en las pruebas no solo yo voy a probarlo, sino que debe tener otra gente que también lo pruebe. Y después que esa otra gente lo pruebe y hayamos encontrado, o a esas personas hayan encontrado cosas que a mí no se me ocurrieron, porque inconscientemente, como yo hice el algoritmo, jamás se me ocurrió que iba a introducir tales datos, pero otra persona que no hizo el algoritmo sí lo introdujo y bueno, y le dio error. O si dice, ingrese dos números positivos, yo pongo -8, pero ahí está ingresando un número negativo. Bueno, ¿y cómo se va a comportar el algoritmo con eso? Y recién, una vez que lo probaron otras personas, recién al usuario final, pero después de que ha sido un montón de veces testeado. Ustedes tengan en cuenta, usan sistema operativo, Linux, Windows, lo que sea, Android, y por ahí salen parches, actualizaciones. ¿Por qué? Porque hay algún algoritmo que está dando algún error o me está permitiendo hacer cosas que no debería permitirse que haga. Entonces salen las actualizaciones. ¿Por qué salen las actualizaciones? Y porque se ha descubierto que hay algo que no están dando bien. Y ya en producción, o sea, ya el algoritmo Windows 11, supongamos, la largaron el mercado, está funcionando y descubren un error. ¿Por qué salen las actualizaciones del sistema operativo? Porque corrigen errores que encuentran. Y no le han hecho prueba antes, sí, le han hecho millones de pruebas. No solo lo que lo han programado, las versiones beta que han puesto para que otras personas lo usen y encuentren errores y notifiquen todo. Han hecho millones de pruebas. Y lo mismo ustedes ven que siempre están saliendo actualizaciones. O sea, lograr el óptimo, ahí también tienen un ejemplo, lograr el óptimo de algo es muy difícil, casi imposible, digamos, en el tema de un algoritmo, porque si no, nunca me saldrían actualizaciones de aplicaciones que yo tengo para el celu o para la compu o del mismo sistema operativo, no habría, siempre hay algo. ¿Por qué sale una versión nueva? Porque siempre hay algo para mejorar. Se le puede agregar, se le agregó esto que antes no tenía, ahora es mucho más rápido, ahora acepta esto que antes no aceptaba, ahora se puede hacer esto que antes no se podía hacer. Entonces, siempre es como que se va, y por ahí uno ve, después de un tiempo, la primera versión que era el algoritmo con la última que hay, y en el medio hubieron 10 millones de correcciones. O sea, nunca hemos logrado el óptimo, resolvíamos el problema, pero habían quedado cositas que se han pasado en la prueba. ¿Sí? Entonces, ahí otra vez se volvió con estas etapas atrás porque hubo que hacer un rediseño, elaborando, ¿sí? Hubo que analizar cosas, se volvieron a hacer pruebas y se mandan. Pero a veces se manda una actualización, después se dan cuenta que esa actualización tiene error y mandan otra actualización para que corrija esa actualización. Bueno, pasa. Así que quien crea que de entrada va a poder hacer el algoritmo perfecto, salvo que sea sumar dos números, olvídense, ¿no? Algoritmo determinístico, es otra característica. Cuando es determinístico, si la respuesta que produce se puede conocer a partir de datos de entrada. O sea, bueno, si yo tengo estos datos que necesito para hacer la liquidación del sueldo, yo sé que el resultado, que va a ser el sueldo de esa persona, tiene que ser de determinada manera o más o menos. Y no determinístico, bueno, caso contrario, cuando no se puede determinar. O sea, yo no sé, tengo datos de entrada, pero no sé con qué es lo que me puede producir como salida, ¿sí? Eso sería el caso. Que sea o no determinístico no aporta nada para la corrección, ¿sí? Porque depende del problema. Y cuando yo tengo que analizar algoritmo,
cuando tengo que estudiarlo, digamos, lo puedo hacer por dos formas. Una, haciendo un análisis. O sea, yo tengo que, por ejemplo, tengo dos algoritmos, que es lo que a nosotros nos importa en la materia. Yo decía que un algoritmo es válido cuando resolvía un problema. Ahora después yo decía que un algoritmo era eficiente cuando, aparte de resolverlo, lo hacía en el menor tiempo. Entonces yo tengo dos algoritmos y quiero saber cuál es mejor. Entonces, una cosa sería, bueno, agarro, los escribo, los hago correr y veo cuál es el que demoro menos. Entonces el que demoro menos va a ser mejor. Otra opción sería, bueno, no lo puedo escribir al algoritmo porque acá ya entra en juego que ya al escribirlo, ya tengo que poner un lenguaje, lo tengo que correr a una máquina y por ahí en la máquina que yo hago la prueba, un algoritmo se corre en una máquina, otro algoritmo se corre en otra, entonces no puedo compararlo, no me sirve. ¿Qué hago? Bueno, hago un análisis. El análisis yo lo estudio, lo veo al algoritmo y en base al análisis, sin usar ninguna computadora, solamente haciendo el análisis, yo digo, este algoritmo es mejor que este. ¿Por qué? Por tal cosa. ¿Sí? Es lo que nosotros vamos a hacer con la materia. Ahora, programa. Que yo siempre, bueno, hoy para ir rápido, siempre le preguntaba si estuviéramos en clase presencial, cuál es la diferencia entre un algoritmo y un programa, o si un algoritmo y un programa es la misma cosa, o cuál es la diferencia entre algoritmo y programa. Bueno, el algoritmo no depende del lenguaje, nosotros lo podemos hacer en diagrama de flujo, lo podemos hacer en pseudocódigo, no depende de una máquina donde si yo lo hago en papel, lo escribo con pseudocódigo y no me importa si es para una i3, una i7, una i9 o qué sé yo, una AMD Ryzen 5, no sé. No importa en qué lenguaje esté escrito, está escrito en C, está escrito en Python, no me interesa. Me independizo de la máquina, ¿sí? Eso en cuanto al algoritmo. En cambio, en un lenguaje, ¿el lenguaje qué va a hacer? El lenguaje va a ser agarrar un algoritmo de tipo computacional, porque yo no podría poner un algoritmo que me da la receta para hacer una torta, ¿sí? Salvo que esté programando una máquina que justo haga tortas, que ahí sería distinto. Pero si no, los algoritmos que nosotros lo vamos a convertir en programa son los algoritmos de tipo computacional, donde yo pueda hacer un programa que se ejecute en una computadora. Entonces, la gran diferencia entre un algoritmo y un programa es que el programa está escrito en un lenguaje específico que yo utilice para la máquina y se va a correr en una máquina. El algoritmo es independiente de la máquina, no necesita un lenguaje específico, ¿sí? O sea, tiene un lenguaje, pseudocódigo o un lenguaje gráfico, que sería un diagrama de flujo, pero no me va a depender de la máquina. En cambio, el otro, sí. Esa es la gran diferencia. Ahora, ¿un programa es un algoritmo? Sí, un programa es un algoritmo, porque cumple con todas las cosas que hemos dicho en un algoritmo. Tiene instrucciones, resuelve el problema, tiene entrada, tiene salida, tiene una secuencia de esas instrucciones de forma lógica, tiene un porqué, está escrito de tal forma y es finito, tiene un fin. Entonces, un programa es un algoritmo. Ahora, un algoritmo es un programa, eso ya no. ¿Por qué? Porque el algoritmo no depende de la máquina y no depende de un lenguaje, que el programa sí. Entonces, un algoritmo no es un programa, pero un programa sí es un algoritmo. Bueno, ahí está la diferencia. Un programa, un conjunto de código de instrucciones secuenciales que describen, definen o caracterizan la realización de una acción en la computadora o la implementación de un algoritmo computacional bajo un determinado lenguaje de programación. Lo que le dije hace rato, ¿sí? Con eso terminamos lo que es la unidad 2, que esto era repaso nada más porque cosa que ustedes en teoría lo saben desde primer año eso. Ya entrando en lo que sí es de la materia, nosotros en la materia, en esta primera parte, lo que vamos a hacer es análisis de algoritmos. Lo que vamos a agarrar es, tengo dos algoritmos que resuelven el mismo problema, bueno, ¿cuál es mejor?
Entonces, lo vamos a analizar, porque como es análisis de algoritmos, nosotros no vamos a estar analizando programas. Si tuviera un programa, lo corremos en 2 máquinas, el que demoró menos es mejor y chao, ya está. ¿Sí? Si tuviéramos el programa. Pero nosotros lo que vamos a hacer es analizar los algoritmos sin correrlos en ninguna máquina. Cuando un programa se va a usar repetidamente, es importante que los algoritmos sean eficientes. Bueno, eso ya lo hemos estado hablando, ¿sí? Vamos a tender a que sean lo más eficientes posible, tratando de tender al óptimo, pero sí, sabemos que va a ser muy difícil llegar a eso. Asociamos la eficiencia con el tiempo de ejecución, pero yo le había dicho a ustedes que no tomemos en cuenta solo el tiempo, sino también el recurso de memoria que utiliza, por ejemplo. Porque si los dos demoran más o menos lo mismo, pero uno me usa menos memoria, ¿cuál es más eficiente? Y el que usó menos memoria, porque en tiempo anduvieron igual. Entonces, dice, si nos concentramos en la definición de eficiencia como el tiempo de ejecución de un algoritmo en función del tamaño de su entrada, o sea, para nosotros eso va a ser la eficiencia, ¿sí? Entonces, la eficiencia de un algoritmo la vamos a denominar nosotros costo, rendimiento o complejidad, ¿sí? Para nosotros va a depender la eficiencia como el tiempo de ejecución. Es lo que generalmente vamos a tomar. ¿Estamos? Tiempos. Yo analizo 2 algoritmos. ¿Cuál es más rápido? Es el mejor. ¿Cómo sé yo el costo de un algoritmo? Mediante 2 formas. Hago pruebas, llamados los benchmarks, que hago pruebas significativas típicas de los posibles datos de entrada de un programa, tomo las medidas del tiempo para cada uno de los elementos que componen la muestra de esos datos de entrada, y bueno, y tengo un resultado. Los benchmarks son, ustedes lo habrán visto, por ejemplo, cuando comparan el rendimiento, ¿cuál es mejor? Dice, el i5 o el Ryzen 5. Pues yo me quedo comprar una máquina y quiero un procesador más o menos similar de características, pero ¿cuál es mejor? Y ustedes van a encontrar un montón de lugares, páginas de internet que dice, bueno, realizados los benchmarks, que son programas específicos que se corren, entonces corren en una i5, lo corren en una Ryzen, y entonces me arroja resultados de tiempo. ¿Cuánto demoró para hacer esto? ¿Cuánto demoró para hacer esto otro? ¿Sí? Hacen como, no sé, una serie son una serie de algoritmos que corren, donde toman los tiempos y se ejecuta en una máquina y después se ejecuta en otra. Entonces, de similares características la máquina, ¿qué es lo que cambió? El procesador. Una tiene uno de Intel, la otra tiene de AMD. Pero después la máquina, digamos que es más o menos la misma cantidad de memoria, el mismo tipo de memoria, todo lo demás es similar, salvo el procesador. Entonces, se corren estas pruebas, los benchmarks, y entonces dice, bueno, esta máquina me dio estos tiempos, y esta otra máquina me da estos tiempos. Entonces, por ahí a veces vemos, che, el procesador AMD lo superó en todo el de Intel. En todos estos benchmarks lo superó. Ah, bueno, entonces me compro un AMD, que me sale más barato todavía, porque lo supera. Y otros benchmarks me dice, el de Intel anduvo mejor para estas cosas que el de AMD. Y el de AMD anduvo mejor para esta otra cosa que el de Intel. Entonces, hay uno que dice, bueno, depende para qué lo voy a usar yo. Si lo voy a usar para lo que anduvo mejor con uno, entonces voy a optar por ese procesador. Ahora, si yo veo que por ahí hay poca diferencia y veo que el otro es más barato, y digo, bueno, porque tan poquita diferencia que tiene, casi nada, prefiero comprarme el que es más barato. Esas serían las pruebas. Nosotros acá no vamos a hacer pruebas. Nosotros no vamos a hacer un programa y lo vamos a ejecutar hacer los 2 programas que me resuelven el mismo problema y ejecutarlos los 2 en la máquina y ver cuál es el que demoró menos. Nosotros acá vamos a trabajar haciendo un análisis, donde vamos a emplear procedimiento matemático, ¿sí? Vamos a ver cómo hacemos para analizar, qué cuestiones vamos a tener en cuenta. Y en base a eso, nosotros vamos a decir qué algoritmo es mejor. Entonces, ¿cuál sería más eficiente de los algoritmos?
El análisis de algoritmo, entonces, nosotros vamos a hacer uso de herramientas como la evaluación de los costos para intentar determinar la eficiencia, cuán eficiente es para resolver un problema. El costo, cuando nosotros hablamos de que lo que más nos interesa es saber el costo, nos estamos refiriendo, en este caso, a tiempo. En el caso que tengo dos algoritmos que me resuelvan el mismo problema, en un tiempo casi similar, ahí sí voy a mirar memoria. Acá lo tenemos, costo de un algoritmo, ¿a qué se refiere? El costo en tiempo y el costo de espacio. Costo en tiempo suele ser el más importante, ¿sí? Porque me dice cuánto tiempo insume en determinado algoritmo para encontrar la solución a un problema. Y el costo de espacio es cuánta memoria o espacio necesita el algoritmo para poder funcionar correctamente. Cuando yo analizo, lo ideal sería tener en cuenta ambas cosas. Nosotros más bolilla le damos al tiempo, pero no es lo único que se tiene que mirar, ¿sí? Costo de un algoritmo. Lo primero que dice que debe llevarse a cabo cuando voy a analizar un algoritmo, tengo que definir con precisión lo que entendemos por tamaño dato de entrada. O sea, yo tengo que saber con qué universo de datos de entrada voy a trabajar, o más o menos. Me dice, hay que calcular el sueldo para todos los empleos públicos de la provincia. Y bueno, yo tengo una idea cuántos empleos públicos son en la provincia, no sé. Voy a tirar un número, no tengo idea, ¿no? Pero supongamos que me llaman para hacer eso, lo primero que me pregunté, ¿cuánto empleo público hay? 10.000, supongamos. Bueno, para 10.000, yo tengo que hacer el algoritmo que resuelva, entonces, el tamaño, ¿sí? De los datos de entrada va a ser ese 10.000. Después, no, yo tengo que hacer un algoritmo, no sé, para predecir que gana el loto. ¿Cuál es el tamaño de los datos de entrada? Y bueno, son todas las bolillas que intervienen en el loto, que no sé cuántas son, 40 y pico, creo. No me acuerdo. 42, 44, no sé cuántas son. O el 15, que eran en principio 36, y después cambió. Bueno, ese es mi universo, la cantidad. ¿Sí? Yo tengo que saberlo. Ahora, uno me dice, pero ¿no podría hacer yo un algoritmo genérico para calcular los sueldos? Sí, o sea, tengo que hacer eso, pero más o menos tengo que tener idea. O sea, yo no me sirve, hago un algoritmo para que me calcule el sueldo de 10.000 empleados de la provincia y después mañana entran contratados otros 100, entonces ese algoritmo ya no me va a servir porque solamente era para los 10.000 empleados. No, lo que yo me refiero es que tengo que tener idea, 10.000, 10.100, 11.000, más o menos, tengo un número sobre el cual yo sé que va a girar, más vale que mi algoritmo no lo voy a hacer ni para 10.000, ni para 10.100, ni para 11.000, lo voy a hacer genérico para todo lo que haya, todo lo que encuentre, pues no me sirve hacerlo para 10.000, el día de mañana tengo que cambiarlo porque tengo 11.000 personas, ¿sí? Pero bueno, más o menos sé con qué universo voy a trabajar, la cantidad, ¿sí? Eso sería lo que tengo que tener en cuenta. Por ejemplo, un algoritmo de ordenación, ¿cuál es el tamaño de la entrada? Son todos los elementos que voy a ordenar. Si un vector que tiene 10 elementos, ¿cuál es el tamaño de la entrada? N igual a 10, porque son 10 elementos. Si el vector tiene 100, ¿cuál es el tamaño de entrada? 100, N igual a 100. ¿Sí? Ese va a ser el tamaño. En un algoritmo de búsqueda, el tamaño es el número de elementos entre los que hay que buscar. O sea, yo tengo que buscar en un árbol algo. Bueno, entre todos los elementos de ese árbol, o sea, todas las ramas, los nodos que tenga ese árbol, ese va a ser mi N, mi tamaño de entrada, porque ahí es donde yo tengo que buscar. Si tengo un conjunto, como por ejemplo yo les decía a los empleados que tengo que calcular el sueldo, ese sería el conjunto, la cantidad de esa sería el tamaño de entrada. Eso es lo que tengo que tener en claro cuando voy a analizar. Saber, por ahí no, bueno, no, que no sé si son 10.000 o son 11.000. Bueno, N es un número N. Lo sé. Sí, hoy puede ser 10.000, mañana pueden ser 11.000, dentro de 3 años pueden ser 20.000. N, pero lo sé, es un número N. Generalmente yo lo denoto N, no entro con un número fijo de decir, bueno, son 10.000, son 5, son 40 del loto, esto, no. Directamente digo N, no digo, no tengo idea, o sea,
En el momento que lo vaya a correr el algoritmo, voy a saber cuántos datos son de entrada. Entonces, ese valor lo denomino genéricamente n. N datos. ¿Cuántos datos tenés? N datos. Punto. Pueden ser 5, puede ser 10, puede ser 10.000, puede ser 1.000.000. No importa, n. Una vez que definí el tamaño, tengo que usar una función, que en este caso la llamamos t de n, que va a representar para nosotros el tiempo. No importa si son segundos, milisegundos, nanosegundos, minutos, horas. El tiempo. Esa función, yo quiero que me dé el tiempo que demora. Como vamos a hacer un análisis, va a ser algo calculado. No va a ser algo que la máquina me va a decir, demoró 30 milisegundos en ejecutar, en resolver el problema. No. Yo acá voy a hacer un análisis en papel, entonces voy a llegar a un tiempo en función de ese n. O sea, si el n es chiquito, el tiempo debería ser chico. Si el n es grande, el tiempo se debería ampliar. Mientras más crezca el n, el tiempo debería ampliarse, ¿sí? Normalmente, dependiendo del tipo de algoritmo. Entonces voy a tener una función tdn que me va a representar el tiempo, que es lo que me va a decir cuánto tarda en ejecutarse cuando se le suministran los datos de entrada. Como el tiempo de un programa va a variar según el computador que yo lo lleve a cabo, o sea, si yo lo codifico y lo llevo a una máquina que sea que tiene un procesador Atom, va a demorar un tiempo, y el mismo programa ejecutado en una i9 va a demorar otro tiempo. Entonces, eso no me sirve si yo los comparo esos tiempos, porque estoy ejecutando en máquinas distintas, ¿sí? Entonces, por eso voy a hacer el análisis para ver, sin tener en cuenta el programa, el tema de las instrucciones. O sea, ¿yo qué voy a ir teniendo en cuenta cuando analice el algoritmo? A ver, ¿cuántas instrucciones tengo? Este algoritmo tiene 50 líneas. Tiene asignaciones, tiene algunas instrucciones que hacen cálculo, tiene otras instrucciones que hacen comparaciones, ¿sí? Tiene otras instrucciones que me muestran algunos mensajes, qué sé yo. 50 líneas. Este otro algoritmo tiene 10 líneas, pero el algoritmo anterior, en esas 50, supongamos, no tiene repeticiones. Y este algoritmo más chico, que tiene menos líneas, tiene repeticiones. Ambos me resuelven el problema. Entonces, yo no me puedo guiar de decir, el segundo algoritmo es mejor porque tiene menos líneas. O sea, si los dos no tuvieran repeticiones y uno tiene 50 líneas y el otro tiene 10 y ambos me las resuelven, entonces yo a simple vista digo, no, es mejor el algoritmo de las 10 líneas, porque con menos líneas me resolvió el mismo problema. Ahora, si uno no tiene una estructura repetitiva y el otro tiene estructura repetitiva, ya esa estructura repetitiva no se ejecuta una vez, se ejecuta, no sé, varias veces. Entonces, esas líneas que están dentro de la estructura repetitiva, ya cuando yo hago un análisis, ya no es que tenía 3 líneas ahí y se ejecutaron una vez cada una, o sea, tiene un costo de 3 unidades de tiempo. No, porque eso entra en un bucle y vuelve a ejecutarse esas 3, vuelve a ejecutarse esas 3, vuelve a ejecutarse. ¿Y cuántas veces entra el bucle? 20 veces. ¿Cuántas veces se ejecutaron esas líneas entonces? 20 veces cada una. O sea, 60, si las sumo a las 3. 60, más las líneas, las otras líneas que tenía el código, llego como a 68. O sea, ese algoritmo que me parecía más chico, tenía 10 líneas, en realidad ejecutándose, se ejecutan como 60. ¿Por qué? Porque hay 3 que están en un bucle iterativo 20 veces que me hacen aumentar. Entonces, ese que a simple vista yo pensé que era mejor porque lo veía más chiquitito escrito, termina siendo, cuando lo analizo, peor que el otro porque ejecuta más líneas. Suponiendo que cada línea tenga el mismo costo, sabemos que no tiene el mismo costo. No es lo mismo que cuesta una comparación, con lo que cuesta una suma, con lo que cuesta una multiplicación, con lo que cuesta una resta, no es lo mismo. Una potencia, no es lo mismo. Nosotros, para hacerlo simple, lo vamos a hacer valer igual.
Entonces, a simple vista, tengo 50 intrusiones, este tiene un costo de 50. El otro, a simple vista, tiene 10 intrusiones, yo tenía un costo de 10, pero cuando me pongo a ver, hacer la prueba de escritorio, que es muy importante hacer la prueba de escritorio, veo que hay ciclos repetitivos, entonces en vez de 10, es como si hubiera ejecutado 60. Entonces, finalmente, aquel algoritmo tiene un costo de 60 y este otro, que parecía más largo, tiene un costo de 50. ¿Cuál es mejor? El que yo vi primero con más líneas. Pero eso, ¿cómo llegué a esa conclusión? Cuando hice el análisis. Si yo no hubiera hecho el análisis a simple vista, ¿cuál hubiera hecho mejor? El segundo, porque tiene menos líneas. Entonces, no me puedo guiar yo por eso. No me puedo guiar que, porque este tiene menos líneas, va a ser mejor. No. Para eso es el que estamos haciendo esto. Analizando. Y con el análisis vamos a poder saber. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar? El número de intrusiones simple que tenga, como las asignaciones, las comparaciones. ¿Qué comparación? A mayor que B, eso sería una comparación. Si se cumple esta condición, haga tal cosa, si no, haga tal otra. Una comparación. Si tengo un case, o según, como ustedes lo quieren llamar, si tomo el valor A, haga tal cosa. Si tomo el valor B, haga tal otra. Si tomo el valor C, haga tal otra. Si tomo el valor D, haga tal otra. Si tomo el valor E, haga tal otra. ¿Sí? Entonces, ahí está haciendo unas comparaciones. Si tomo el A, el B, el C, ¿qué valor tomó? Operaciones aritméticas que puedo hacer. No es lo mismo el costo de una suma, de una multiplicación, de una potencia. Todo eso consume tiempo. Entonces, todo eso sumado me va a dar el tiempo de ejecución del algoritmo, que para nosotros es una computadora ideal. Una computadora ideal, ¿qué sería? Donde todas las instrucciones que yo analice tengan el mismo costo. O sea, la comparación, la asignación, la unidad de la lectura, la escritura, todo para nosotros tiene un costo, lo hacemos simple, una unidad de tiempo. ¿Sí? Decimos, todo cuesta 1. Nosotros para hacer los análisis hacemos eso, pero no es verdad. O sea, no sabemos que nosotros no es verdad esto. Pero en el análisis nosotros lo vamos a trabajar de esa forma. Entonces, para trabajarlo podemos usar una máquina RAM de costo fijo, que es una máquina como la máquina que ustedes conocen, una máquina mucho más simplificada, donde el programa se almacena en la memoria, los datos también, y bueno, y suponemos que tiene el mismo costo los accesos a la memoria. ¿Sí? Por eso nosotros decimos que es costo fijo porque es el mismo. Y si fuera de costo variable, bueno, ¿qué estamos diciendo? Bueno, que no todas las intrusiones tienen el mismo costo. Nosotros vamos a hacer una máquina RAM más o menos como el concepto de costo fijo, pero vamos a cambiarlo un poquito. O sea, nosotros podemos decir, bueno, una asignación vale 1, pero si yo en esa asignación tengo una suma, no voy a decir que vale 1, vale 2. ¿Por qué? Porque hizo la suma, que vale 1, pero después hace la asignación. Supongamos, a A le asigno B más C. Entonces, la asignación tiene un costo de 1, pero la suma de B y C tiene otro costo, que también lo estoy simplificando a 1. Entonces, ¿cuál va a ser el costo de esa intrusión? Esa intrusión no voy a decir que vale 1, vale 2, porque tiene la suma y la asignación. Ya esto lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces, nosotros vamos a trabajar de esa forma. Vamos a hacer una mezcla para algunas cosas, máquinas RAM de costo fijo y otras de costo variable. Veamos este ejemplo. Este ejemplo no importa qué hace el algoritmo este, no le busquen un sentido al algoritmo este, no busquen qué problema quiso resolver, no importa. Es un algoritmo que está escrito así. Ahí le asigno 1, a su 2 le asigno 1, ¿sí? Y una variable donde hago una asignación, a su 2 un elemento, un vector donde hago una asignación. Pregunta si n menor a 1, no sabemos el valor de n, acá en esta parte no, o sea, en ningún momento lo ingresamos, de algún lado ya vino el valor de n. Si n menor a 1, a x le asigna w, y si no, a x le asigna el valor de y, que era 1. Después tiene una estructura repetitiva, mientras n sea mayor o igual a 0, ¿qué hace? A n lo va decrementando. n menos 1. O sea, si n vale 10, eso se va a repetir 10 veces o 11 veces. Hay que hacer la prueba de escritorio para ver si lo hace 10 o lo va a hacer 11. ¿Sí? Porque a veces nosotros decimos,
¿Cuánto vale n? 10, tiene que llegar hasta 0, lo hace 10 veces. Y no, a veces lo hace 11 veces. Tenemos que hacer la prueba de escritorio para estar seguro. Y después tiene otra estructura repetitiva con un para que va desde 0 hasta 10. Eso lo va a hacer 11 veces, donde pone 0 en el vector. Entonces, ahí tenemos varias líneas, ¿sí? De nuestro algoritmo. Pero hay líneas, no sé si ustedes pueden ver el mouse, que estoy moviendo. Hay líneas desde el mientras al fin mientras que se van a repetir. Entonces, esto no lo hace una sola vez, lo va a hacer varias veces. ¿Sí? Si supongo que lo hace 10 veces, es lo mismo que yo hubiera escrito n igual a n menos 1 10 veces. Nada más que lo hacemos así para que sea más corto, más fácil. Pero si yo hubiera escrito n, si esto fuera 10 veces, ¿no? Si hubiera escrito n igual a n menos 1 10 veces, sería lo que estaría haciendo acá. Alguien podría decir, bueno, ¿por qué no puso n igual a n menos 10 y listo? Y lo hacía en una sola intrusión. Bueno, depende del problema. No le busquemos sentido a este algoritmo, solamente está puesto como ejemplo nada más. Y este otro para también va a hacer repeticiones. Entonces, esta intrusión no se ejecuta una vez, se ejecuta varias. Y esta otra intrusión tampoco se ejecuta una vez. Se ejecuta en este caso 11 veces, desde 0 hasta 10. 11 veces se hace esto. Entonces, a este algoritmo, si yo digo esto vale 1, esto vale 1, esto vale 1, tengo 1 más 2 más 3, depende de qué es lo que haga acá, 4, y bueno, y acá tengo 5 y acá tengo 6. Ah, este algoritmo cuesta 6. No, porque encima acá tengo una resta. Ah, bueno, cuesta 7 porque tiene una resta. No, pero esto lo repite 100 veces. Ah, no, entonces ya cuesta 107. No, pero esto lo repite 11 veces. Ah, entonces esto cuesta 118. Entonces, lo que parecía que tenía un costo de 6 o 7 al principio, nos damos cuenta que tiene un costo de 118. ¿Por qué? Porque estas estructuras repetitivas han hecho que esto se ejecute varias veces, donde me va consumiendo tiempo. Entonces, ya no es lo mismo. Por eso es que tengo que hacer el análisis, y el análisis es muy importante que ustedes agarren y pongan a ver el ciclo repetitivo, cuántas veces lo hace, todo, para poder sacar bien el cálculo. Acá hay otro ejemplo, ¿sí? Donde tengo una línea, 2 líneas, 3 líneas, 4 líneas, 5 líneas. Pero de estas 5, solo se ejecutan 4. La primera seguro, la segunda seguro, la tercera, que es la comparación, también seguro. Estas 3 siempre se ejecutan. Pero esta o esta va a depender, del valor que tenga B. Si B tiene el valor 5, se va a ejecutar esta. Pero si B no tiene el valor 5, se va a ejecutar esta. O sea, yo miro el algoritmo y yo puedo decir, bueno, esto tiene un costo de, supongamos, para hacerlo simple, máquina RAM costo fijo, un costo de 5. Porque hay 5 instrucciones. Están estas 2 asignaciones, está esta comparación y estas otras 2 asignaciones. Entonces tiene un costo de 5, no. Analiza bien, pues no tiene un costo de 5. Tiene un costo de, en realidad de 4. Estas 3 se ejecutan siempre y estas 2 no pueden ejecutarse las 2. Siempre se va a ejecutar una nomás. Entonces, no tiene un costo de 5, tiene un costo de 4. Eso es lo que tengo que tener en cuenta cuando voy a hacer el análisis de algoritmo. ¿Sí? Ver las repeticiones, como en el ejemplo anterior, o las comparaciones. Y las comparaciones, perdón, no, y las comparaciones. Tengo que ver todo para saber cuánto cuesta el algoritmo. Acá, haciéndolo en una máquina RAM de costo fijo, sería, bueno, como todas las instrucciones valen 1, tiene un costo de 4. ¿Por qué? Porque acá tengo una instrucción, es 1, tengo una asignación, acá tengo otra asignación, son 2, esta comparación 3, esta asignación 4, ya sea que venga acá o venga acá va a ser 4. Pero nosotros sabemos que no es lo mismo una asignación que una multiplicación. Entonces, yo podría agarrar y decir, no, en realidad, este programa cuesta 3 costo 1. ¿Qué son los costo 1? Las asignaciones. Acá tengo una asignación, acá tengo otra asignación, y acá tengo, o sea, pero tengo 4 asignaciones. Bueno, pero no se van a ejecutar las 4. Solo se pueden ejecutar 3. Estas 2 sí o sí, o una de estas 2. Entonces, tengo 3 costos de asignación. Tengo más un costo de una multiplicación. ¿Dónde tengo la multiplicación? Acá. Ah, cierto. Eso no lo tengo en cuenta. Tengo un costo de una multiplicación. Perfecto. ¿Y qué más tengo? Y tengo un costo de una comparación. ¿Dónde? Acá. Si B igual a 5. Está comparando. Eso tiene otro costo.
Entonces, si yo ya entro un poquito más en detalle, nosotros vamos a decir, bueno, ¿cuál es el costo del algoritmo? La máquina RAM de costo fijo, yo decía, es 4 veces C. C es el costo de la intrusión, punto. ¿Cuánto vale la intrusión? 1 milisegundo. Bueno, 4 milisegundos demoró esto. Acá digo, no, el costo no es 4C. El costo es 3C1, 3 costos de asignaciones, más un costo de multiplicación, más un costo de comparación. Ah, bueno, ¿y cuánto cuesta la asignación? Y bueno, la asignación cuesta 1 milisegundo. ¿Cuánto cuesta la multiplicación? Bueno, la multiplicación cuesta 5 milisegundos. ¿Cuánto cuesta la comparación? La comparación cuesta 2 milisegundos. Entonces ahí ya recién tendría yo el tiempo con esa. Nosotros vamos a trabajar de esta forma. Nosotros le vamos a dar un costo a la asignación, un costo a la multiplicación, un costo a la comparación. Que generalmente cuando nosotros tenemos que resolver los problemas para los que son nuevos, que no han cursado antes la materia, generalmente lo hacemos fácil y hacemos todas valen 1. Pero esta intrusión yo no la hago vale como 1, si no la hago vale como 2. Porque un costo de multiplicación 1 más un costo de asignación 2. ¿Sí? Nada más que le damos a todo el mismo valor. A la asignación, a la multiplicación, a la suma, todas le damos el mismo, 1, para hacerlo simple. Pero no hacemos como la máquina RAM de costo fijo, que toda la intrusión hace valer 1. No importa si acá dice A por B más 5C menos 3D por 48X, raíz cuadrada, tengo un choclo de intrusión y le da el costo 1. No, nosotros vamos a tener el choclo de intrusión, si bien a todo le vamos a dar costo 1, la multiplicación, la suma, la resta, la asignación, pero en vez de la máquina RAM de costo fijo, que me da que esta intrusión sale 1, capaz que esta intrusión cuesta 15. ¿Por qué? Porque tiene varias multiplicaciones, suma, resta acá adentro, que hace que el valor cambie en la intrusión. Entonces, nosotros vamos a hacer así el análisis, de esta forma. No vamos a tomar que todas las intrusiones valen 1. Sí vamos a tomar que todas las operaciones valen 1. Pero acá en esta intrusión, en la segunda línea, yo tengo 2 operaciones, una multiplicación y una asignación. Entonces esa intrusión no vale 1, vale 2. ¿Sí? Esa es la diferencia con la máquina RAM de costo fijo, que para ella todas valen 1. Por ejemplo, si yo acá tuviera la comparación, dice, si A igual a B y B mayor que C, no puedo hacer que valga 1, porque tengo una comparación A igual a B, es una comparación 1. B mayor que C es otra comparación, 2. Entonces, ¿cuánto va a valer esa comparación? Y 2, no la puedo hacer valer 1, porque está haciendo 2 comparaciones. Es más, podría decir, no, vale 3, porque va a resolver lo que dio de hacer A igual a B con B mayor que 0 y va a hacer una lógica con el I. Y podría decir, bueno, yo esa unión con el I le voy a dar un costo también. Entonces podría decir, no, esta intrusión cuesta 3. Lo hacemos simple, lo dejamos en 2 nomás. Pero si alguien quisiera plantearlo en un práctico, en el examen, en el parcial así, lo aclara. Yo tomé el costo de tanto para esto porque hay varias comparaciones y le sumé uno más porque dije, bueno, todas tienen un I, hacer el I también implica un costo, entonces le sumé uno más. Podría ser, es válido, pero no vamos a entrar así en tanto detalle. No sé si hubo alguien que dijo algo, que quería preguntar algo, o me pareció. Bueno, algoritmo iterativo. Son los que se basan en la ejecución de ciclos. O sea, cuando nosotros tenemos repetición, ya sea a través de un repetir, a través de un mientras o a través de un for. ¿Sí? Casi siempre vamos a tener algoritmos que tengan algo, aunque sea alguna partecita repetitiva, no puede. Estoy hablando de algoritmos más grandes. Yo le digo sume 3 más 5, ahí no tengo repetición. Si digo sume 2 números, si yo digo leo A y leo B y lo sumo y hago eso nomás, y tampoco tengo repetición. Pero si yo digo pero quiero que yo le digo no, pero yo quiero que mi algoritmo permita sumar números hasta que yo diga basta. Entonces ahí ya lo pondría leo A, leo B dentro de un ciclo repetitivo hasta que en algún momento digo basta, ya no quiero y bueno, salgo. Entonces ahí me aparece la repetición. Siempre ustedes van a tener repetición de algún tipo, ¿sí? El 99,99999% de las veces.
Entonces, cuando analicemos el costo de estos algoritmos, tengo que ver cuántas veces se ejecutan las instrucciones y qué costo tienen, porque yo tengo, por ejemplo, un para que va de 1 a 10 y adentro tengo una instrucción que tiene un costo de 2, entonces yo no puedo decir esto cuesta 2. No, se ejecuta 10 veces. Ah, entonces esto cuesta 20, porque la instrucción tiene un costo de 2, pero al hacerse 10 veces, 2 por 10 es 20. Entonces, tengo que hacer ese análisis. Por contra todo. Método de ordenamiento, uno contra todo. A ver, espérenme un cachito, chico, denme un minuto. Voy a buscar un vaso de agua porque me está costando. Y seguimos, espérenme un cachito. Seguimos. Están viendo la pantalla, pero no sé si la están viendo. Donde está el algoritmo de ordenamiento uno contra todo. Sí se ve, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, se ve, profe. Bueno, ¿cómo funciona el algoritmo? En algunas bibliografías lo van a encontrar como burbuja, pero el burbuja es distinto. El uno contra todo, ¿qué hace? Yo tengo un vector de n elementos, agarro el primer elemento del vector y lo comparo con los restantes n menos un elemento. O sea, agarro el primero, lo comparo con el segundo. Si veo que hay un elemento, supongamos que estoy ordenando de menor a mayor, si veo que uno de esos elementos es menor, lo que hago un intercambio. Si el primero es menor que el segundo, no hago nada, pues yo estoy ordenando de menor a mayor, pero si el primero es mayor que el tercero, sí cambio. Entonces, el tercero pasa al primer lugar y el primero pasa al tercer lugar. Y después comparo, sigo comparando. El primero, o sea, la posición del vector es la primera, pero ya lo que tiene guardado no es el número que tenía en la primera posición, sino en la que estaba en la tercera, que ya hice el cambio. Ese lo comparo con el cuarto, después con el quinto y así sucesivamente. Y cada vez que encuentro uno más chico, hago el cambio, cuando termine de recorrer todo el vector, en esa primera pasada, habré mandado a la posición 1 el elemento más chico, si es que estoy haciendo un ordenamiento de menor a mayor. Si estaría ordenando de mayor a menor, tengo que mandar en la primera posición el mayor, ¿no? Y después se para en la segunda posición y vuelve a comparar a partir del tercero. Después se para en la tercera, compara a partir del cuarto. Después de la cuarta, compara a partir del quinto y así sucesivamente. Por eso llega hasta a n-1, o sea, el para y empieza en 1, porque empieza con el primero, pero no llega a n. ¿Por qué? Porque con el que va a comparar es el que está a una posición más que este. Entonces, si yo acá lo hiciera llegar en el primer para a n, intentaría comparar con uno que está en una posición más, porque j me va a tomar el valor de i más 1. Si yo ya llegué a n, quería una posición n más 1, que no existe, supongamos no existe en el vector, porque mi vector tiene 10 elementos, y si yo lo hago al primer para ir que va de 1 a 10, cuando llegue a 10 va a querer comparar con la posición 11. La posición 11 no existe, me va a dar error. Entonces, ¿qué hago en el primer para? Va de 1 a 9. Y el segundo para no empieza en 2, sino que empieza a partir del valor donde está i más 1. Sí, cuando i vale 1, j empieza en 2. Pero cuando i ya esté en 5, j no va a empezar en 2, sino va a empezar en 6. Cuando i esté en 8, j va a empezar en 9. Cuando i esté en 9, j va a empezar en 10. Siempre un valor más. Por eso acá no dice desde 2, sino dice desde el valor que tenga i, 1 más. Y este sí va a llegar hasta el último, porque como este llega hasta el penúltimo, tiene que comparar con el último. Bueno, cuando hace la pregunta, la comparación, supongamos que estamos ordenando de menor a mayor y yo encontré que los elementos que están en la posición J son menores que los que están en la posición I, cambio. ¿Qué es el cambio? Mando el valor de A sub I a una variable, el valor de A sub J se lo mando a sub I, y el valor de la variable se lo mando a su j. Entonces hago lo que acá lo denomina swap,
pero no está hecho. Acá son 3 líneas el swap este. Pongo auxiliar igual a su I, la segunda línea, es igual a su J, y a su J igual a auxiliar. Entonces lo que hice es hacer un intercambio. Acá lo llamé swap, pero serían esas 3 líneas del intercambio. O sea, ese swap tendría un costo de 3, digamos, porque voy a tener 3 asignaciones. Una variable auxiliar, voy a poner el valor de su I le voy a mandar el valor de su J, y a su J le voy a mandar el valor del auxiliar. Sí o sí tengo que usar un auxiliar, pero no puedo decir a su I mandar el valor de su J y a su J mandar el valor de su I. No es atómico que en el momento se hacen un intercambio. No es como que estén ustedes dos jugando la carta y dice, bueno, yo te paso este y vos pasame ese, y se la intercambian entre ustedes. No, acá es como que están jugando la carta y uno pone la carta en la mesa, el otro le pasa la carta y el otro toma la carta de la mesa. Sería algo así. La variable auxiliar en este caso sería la mesa donde han dejado puesta la carta. ¿Sí? Bueno, pero no importa. No me entra en detalle cuántas líneas lleva esto, no importa. Lo único que hace es un intercambio. Entonces, este es el algoritmo uno contra todo. Uno contra todo porque agarra uno y lo compara contra todo. Y después, bueno, sigue con el resto. Si yo tuviera este ejemplo de elementos que tengo en un vector con 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 elementos, ¿ves? ¿Son 8 o son 7? Son 8. 8 elementos el vector. Compara a su 1 con a su 2. 3 con 4. No hace nada porque el primero sigue siendo menor. Compara a su 1 con a su 3. 3 con 1. Ahí sí, 1 es menor. Entonces cambia. Fíjense que el 1 pasó a la primera posición y el 3 pasó a la tercera posición. Después compara el 1 con el 5, no hace nada. Compara el 1 con el 2, no hace nada. Compara el 1 con el 7, no hace nada. Compara el 1 con el 6, no hace nada. Y compara el 1 con el 4. No encontró uno más chico que 1. Entonces acá quedó el 1. ¿Sí? Después ahora agarra el 4. Lo compara con el 3. O sea, a su 2 con a su 3. Este más chico cambia. Fíjense que quedó en la posición 2. Después compara el 3 con el 5, no hace nada. Compara el 3 con el 2, encontró uno más chiquito. Entonces el 2 va a la posición 2 y el 3 se fue a la posición 5. Compara el 2 con el 7, no hace nada. El 2 con el 6 no hace nada. El 2 con el 4 no hace nada. Después agarra el 4. Compara el 4 con el 5, no hace nada. Viene acá, compara el 4 con el 6, que sí es menor, es el 3, lo cambia. Entonces el 4 pasó a esa posición. Y después compara el 3 con el 7, no hace nada. El 3 con el 6 no hace nada. El 3 con el 4 no hace nada. Después viene a esta posición, a la cuarta. Compara el 5 con el 4, cambia. Después compara el 4 con el 7, no hace nada. El 4 con el 6 no hace nada. 4 con el 4 tampoco hace nada porque son iguales. Después viene a la posición 5. Compara el 5 con el 7, no hace nada. Compara el 5 con el 6, no hace nada. Compara el 5 con el 4, ahí cambia de nuevo. Va el 4 acá, el 5 ahí. Y ya después toma el 7, la posición 6. Compara el 7 con el 6, es mayor, cambia. Compara el 6 con el 5, es mayor, cambia. Y ahí terminó eso. Y después queda la última comparación del 7 con el 6 y el que hace el último cambio. Entonces, en un vector con 8 elementos, hizo 28 comparaciones. Si nosotros las ponemos a contar ahí, son 28 comparaciones las que hizo. O sea, estos dos para hizo que esta pregunta se ejecute 28 veces. Ahora, de esas 28 veces, ¿se ejecutó el swap 28 veces? No. Hemos visto en el ejemplo que a veces comparaba y no cambiaba. Entonces, esta intrusión no se ejecuta la misma cantidad de veces que esta. ¿Estamos? ¿Y cuántas se ejecutan? Y no sabemos. ¿Por qué no sabemos? Porque va a depender de esta comparación. Para este vector, no me puse a contar.
cuántos cambios hizo. Habría que contar cuántos cambios hizo. Entonces, supongamos hizo 10 cambios. Hizo 10 cambios para este vector. Pero si yo pongo otros números, tal vez me hace más cambios. Si pongo otro número, tal vez me hace menos cambios. Si pongo otro número, tal vez no me cambia nada, porque yo le doy el vector 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya está ordenado. Entonces, en ese caso, si el vector ya está ordenado de menor a mayor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, esta comparación siempre va a dar falso. Entonces, esto no se va a ejecutar nunca. O sea, esto se hizo 28 veces, la comparación. Pero esta intrusión no se ejecutó nunca si el vector está ordenado. Ahora, si yo tuviera el vector 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 al revés y quiero ordenarlo, ahí sí este swap me va a hacer 28 veces. Porque cada vez que pregunte va a ser mayor, va a ser mayor, va a ser mayor, va a ser mayor. O va a ser menor, digamos, la comparación. Porque el vector que me dieron por ordenar está ordenado, pero de mayor a menor. Y yo lo quiero de menor a mayor. Entonces, va a preguntar, ¿8 mayor que 7? Sí. Entonces, va a cambiar. Después va a preguntar, ¿7 mayor que 6? Sí, va a cambiar. Después, 6 mayor que 5, sí, va a cambiar. Después, 5 mayor que 4 y así. Entonces, se va. El peor caso, ¿cuándo va a ser? Cuando esto se hacen todas las preguntas y se hacen todos los swaps. O sea, 28 preguntas, 28 swaps. Es el peor de los escenarios. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Bueno, cuando tengamos un problema de este tipo, ¿qué opción vamos a tomar? Y vamos a suponer lo peor. Entonces, cuando tenemos que comparar dos algoritmos y tenemos esta situación, nosotros nos vamos a tomar como regla que vamos a analizar el peor de los casos que se pudieran dar. Porque si yo tomo el mejor de los casos, eso es mentira, porque no es que me van a dar siempre el vector ordenado. Y si no, otro criterio que podría asumir es decir, bueno, tomemos un promedio. De las 28 comparaciones, no hace 28 swap, hace 14. Entonces, ese podría ser también un criterio. Nada más que nosotros el criterio que vamos a utilizar es el peor de los casos. Ya lo vamos a ver acá. Ya vamos a ver enseguida. ¿Cómo hago el cálculo del costo de una intrusión? Entonces, cuando tengo un ciclo repetitivo, esto es un ciclo repetitivo. Esto es válido para un mientras o para un repetir. Con la diferencia que en un repetir o en un mientras, por ahí no está muy claro cuántas repeticiones hace. En un yo sé cuántas repeticiones hace. O sea, acá es fácil. Si n vale 10, ¿cuántas repeticiones va a hacer? 10. Entonces, esta intrusión, ¿cuántas veces se ejecuta? 10. Entonces, ¿cuál es el costo de esta intrusión? 10 veces multiplicado por lo que cueste esa intrusión. Si esa intrusión tiene adentro asignaciones, cálculo, todo, bueno, tendré que ver cuántos cálculos hay y sumar el costo de la asignación para decir, bueno, si dice A más B, es una suma, tiene un costo de 1, más la asignación, otro costo de 1, cuesta ¿cuánto la intrusión? 2. Se repite 10 veces, entonces, ¿cuál es el costo de esta intrusión? 20. ¿Por qué? Porque el costo de la intrusión, que es 2, porque es una suma y una asignación, multiplicado por la cantidad de repeticiones, que son 10. Ahora, si acá dice desde 5 hasta 10, ¿cuántas repeticiones son? Muchos dirán, bueno, son 5, profe. A ver, cuando vale 5 es una, cuando vale 6 es otra, cuando vale 7 es otra, cuando vale 8 es otra, cuando vale 9 es otra y cuando vale 10 es otra. No son 5 repeticiones, son 6. Entonces, ojo, cuando ustedes tengan un cálculo de 0 a 10, no son 10, son 11 repeticiones. Las 10 de siempre más cuando vale 0, son 11. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para no errarle cuando tenga que decir cuántas repeticiones hago? Valor final menos valor inicial más 1. Si el valor final es 10 y tiene que empezar en 5, 10 menos 5, 5, más 1, 6. Son 6 repeticiones. Si lo hiciera con este ejemplo es 10,
10 menos 1, 9, más 1, 10. Son 10 repeticiones. Entonces, ¿cómo van a hacer ustedes para saber cuántas repeticiones tiene en un para que no empiece en 1? Valor final, o sea, valor hasta el que llego, n, menos 1 más 1. Ahí, con genérico, con n, ¿qué me queda? N menos 1 más 1, se me simplifica el menos 1 con el más 1 y me queda n repetición. Si tengo el número 20, 20 menos 1, 19, más 1, 20. Son 20 repeticiones. ¿Sí? Es fácil sacar cuando es 1, el comienzo. Pero cuando comiencen otro valor que no sea 1, para que ustedes no le erren, siempre hagan valor final menos valor inicial más 1. Y ahí no le van a errar. ¿Y para qué quiero saber eso? Porque yo tengo que poner, cuando cuando ponga el cálculo del costo, yo voy a utilizar el símbolo de sumatoria. Voy a decir que este costo C veces lo va a hacer con un i que va de 1 a n. ¿Sí? Una sumatoria del costo de la intrusión de i a n. Cuando yo resuelvo esta sumatoria, ¿cómo se resuelve esta sumatoria? Cuando yo tengo sumatoria de una constante, es la cantidad de repeticiones que tenga. Y bueno, ¿cómo calculo? Esto menos esto más 1. Entonces, esto me da n veces C1, o el costo de la intrusión. ¿Sí? Ya vamos a ver con ejemplo. Entonces, el resultado de esta intrusión, ojo que yo acá solo estoy diciendo el costo de esta intrusión y nada más que de esta intrusión. Cuando yo tengo que hacer el análisis del algoritmo completo, ¿qué me estoy olvidando acá? Me estoy olvidando de saber cuánto cuesta esta intrusión, el para. El para es una intrusión que también tiene costo. Generalmente nosotros tomamos el costo del para como 3. ¿Por qué 3? Porque nosotros, ¿qué decimos con el para? Y empieza en 1. O sea, hacemos una asignación de un valor. 1. Eso tiene un costo. Después lo hacemos incrementar para que llegue a n. Le vamos sumando de 1 en 1 en cada repetición. Entonces, teníamos una asignación y 1. Después le sumamos 1, 2. Y tenemos una comparación que hace para ver si llegó a n. Cuando llegue a n, para. Entonces, tengo 3 acciones que se producen en un para. La asignación de la variable de control, que le doy el valor, el incremento de esa variable de control, y la tercera acción que tengo es la comparación de esa variable de control con el valor final al cual debe llegar. Entonces, nosotros generalmente no decimos el para tiene un costo de 1, no. Le damos un costo de 3 por asignar un valor a la variable de control, por incrementar el valor de esa variable de control y por comparar si esa variable de control llegó al valor final. Entonces, cuando yo tengo que decir cuánto cuesta esta estructura para, esta que está en el ejemplo va a tener un costo de ¿cuánto? 3n. ¿Por qué 3? Porque hemos dicho que la intrusión para vale 3. ¿Y cuántas veces se repite esto? Y la misma cantidad de las intrusiones, las n veces. Entonces, esta intrusión para tiene un costo de 3n. Y esta intrusión tiene un costo de nc. ¿Por qué c? Porque no sé cuánto es la intrusión. No sé si hay una suma, hay una resta, hay una multiplicación, hay varias operaciones de matemáticas, si hay una comparación. No sé qué es lo que hay acá, ¿sí? Entonces, cuando lo sepa, ahí podré calcularlo. Pero en los ejemplos que estamos viendo ahora, no estamos calculando los costos de la estructura repetitiva. Solamente en los ejemplos estamos calculando el costo de la instrucción. Pero cuando yo haga el análisis del algoritmo, tengo que hacer el análisis del algoritmo completo, con todo. Entonces ahí sí va a entrar los cálculos, los costos de la estructura repetitiva. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora cuando yo tengo una estructura repetitiva dentro de otra estructura repetitiva? Por ejemplo, acá donde tengo un para que va desde 1 hasta n y adentro otro para que va desde 3 hasta n. El segundo para, el para interior, se ejecuta ¿cuántas veces? Valor final menos valor inicial
más 1, o sea, n menos 2 veces se ejecuta esto. Y por cada intrusión, por cada ciclo de este i, esto se ejecuta m menos 2 veces. Entonces, hay un ciclo y esto hace m menos 2 veces. Hay otro ciclo de i, otra vez m menos 2 veces. Hay otro ciclo de i, otra vez m menos 2 veces. Entonces, esta intrusión que está dentro de 2 para está afectada por la cantidad de repeticiones de este, pero también está afectada por la cantidad de repeticiones de este. Entonces, ¿cómo calculo esto? Yo digo sumatoria, el primer para, desde i que va desde 1 a n, de sumatoria del segundo para, desde j que va de 3 a m, del costo de la intrusión. C1 lo llamé. Pero no sé qué intrusión es ni me interesa. Por eso lo pongo genérico. Lo primero que tengo que resolver es esta sumatoria. ¿Cómo resuelvo? Sumatoria, repasen propiedades sumatoria, ¿no? Valor final menos valor inicial más 1. Me queda m menos 2 por el costo de esto. Me va a quedar m menos 2 por el costo de la intrusión. Pero ese costo está afectado por la repetición del primer para de este que está acá. Entonces, valor final menos valor inicial más 1. N menos 1 más 1, n. Entonces, n multiplicado por m menos 2 por C1. Entonces, acá yo ya tengo cuánto cuesta la intrusión. Si yo le diera valor a n y le diera valor a m, tendría un número acá, y si supiera cuánto vale la intrusión, ya tendría en un número todo el costo. Pero vuelvo a repetir, esto es solamente para calcular el costo de la intrusión. No está calculado el costo de este para, que va a estar afectado por este, ni está calculado el costo de este otro para. Cuando nosotros hagamos los prácticos, sí lo vamos a poner. Estos son cicloanidados independientes. ¿Por qué independientes? Porque el valor de J no depende del valor de I. Fíjese, siempre J va de 3 a M, siempre. En el ejemplo del 1 contra todo, no es independiente, porque J depende del valor de I. La primera vez hace tantas repeticiones, pero como después iba aumentando su valor, la cantidad de repeticiones que va haciendo J cada vez va disminuyendo, cada vez son menos. Siempre en cada ciclo es una menos, una menos, una menos, una menos. ¿Por qué? Porque depende del valor de I. Pero en el ejemplo que nosotros hemos visto acá, J no depende del valor de I, siempre repite la misma cantidad de veces. Supongamos que M vale 10, ¿cuántas repeticiones hace? 10 menos 3, 7 más 1, 8. O sea, esto lo hace 8 veces. Cuando I vale 1, 8 veces. Cuando I vale 2, 8 veces. Cuando I vale 3, 8 veces. Cuando I vale 4, 8 veces. Siempre 8 veces. En cambio, cuando J depende de I, acá tengo dependiente, como cálculo para cuando son dependientes, la primera vez, suponiendo un N10, la primera vez esto va a ser 10, la segunda 9, la tercera 8, la cuarta 7 y así. Cada vez va a ir bajando una. Esta sí va a ser las 10 veces, pero esta no va a ser las 10 veces. ¿Por qué? Porque iba aumentando, entonces en la primera hace 10, después hace 9, después hace 8 y va cambiando. Entonces, la intrusión ya está siendo afectada por la cantidad de repeticiones, no es lo mismo. Entonces, ¿cómo hago? Lo planteo igual que el anterior. Para I de 1 a N, para J de I a N del costo de la intrusión. Resuelvo esto primero, valor final menos valor inicial, N menos I más 1. Entonces, esto, ¿cuántas veces se hace? N menos I veces más 1. Pero aparte, está afectado por el otro para. Entonces, tengo que resolver eso. ¿Qué es lo que hago? Como C1 es una constante, lo saco afuera de la sumatoria. Es una propiedad que yo puedo hacer, sacar fuera de la sumatoria. Entonces me queda lo que cueste C1 por la sumatoria de I igual a 1 a N de N menos I más 1. Una propiedad que puedo aplicar de sumatoria es la distributiva. Entonces, poniendo paréntesis,
C1 sigue afuera, y digo, bueno, hago sumatoria de n menos sumatoria de i más sumatoria de 1, ¿sí? Lo descompongo en 3 sumatorias. Y después calculo, bueno, sumatoria de n es n por n. La sumatoria de una variable i, cuando i empieza en 1 y termina en n, es valor final por valor final más 1 sobre 2. O sea, n por n más 1 sobre 2. Estas son propiedades de sumatoria, ¿no? Siempre es así. Y sumatoria de una constante que es n veces la constante. Entonces acá tengo n veces la constante. Acá, bueno, ¿qué hice? Multipliqué n por n, quedó n cuadrado. Acá hice distributiva, n por n, n al cuadrado, y n por 1 más n. Entonces me quedó el costo de la intrusión, lo que valga, por n cuadrado menos n cuadrado más n sobre 2 más n. Entre estos dos términos saco como un denominador, ¿sí? Entonces, uy, se me fue. Y me va a quedar esto, 2n cuadrado menos n cuadrado menos n más 2n. Resuelvo esto, 2n cuadrado menos n cuadrado me queda n cuadrado, y menos n más 2n me queda n. Y llego a esto. Ya más no puedo resolver. ¿Por qué? Porque no sé el valor de n. Si supiera el valor de n, reemplazaría y obtendría un valor. Hay acá algunas sumatorias útiles. El sumatorio de una constante de 1 a n es n veces la constante. Sumatoria de una variable que va de 1 a n es valor final, n, por valor final más 1, dividido 2. Y si fuera de 1 sobre la variable, es logaritmo de n más 1. ¿Sí? Esas son algunas de las sumatorias útiles que necesito saber. Bueno, analicemos ahora el algoritmo 1 contra todo. Entonces, el algoritmo 1 contra todo, entonces C1 va a ser nuestro costo de efectuar la comparación esta. C2 va a ser el costo de hacer este swap. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Dice, el swap no se hace siempre, sino que se hace únicamente cuando la comparación de A es mayor, de A sub J es mayor que A sub I. Entonces, vamos a tener que particionar nuestro análisis en los 3 casos que yo le dije, mejor, el peor, el mejor y el caso medio. El peor caso, ¿qué suponemos el peor caso? Que cada vez que hace la comparación, este algoritmo resuelve el swap. Entonces, aplicando lo que habíamos visto, cuánto me cuesta esta intrusión, ojo, no estoy analizando los costos de los paras, ¿no? Solamente cuánto cuesta esta intrusión. ¿Y qué tengo acá? Tengo una comparación que se va a hacer todas las veces, no zafo de eso, y un swap que vamos a nosotros la primera vez decir que también se va a hacer todas las veces. Entonces, el C1 es el costo de la comparación, el C2 es el swap. Entonces, tenemos el algoritmo 1 contra todo que dice que I empieza en 1 y no termina en n, termina en n menos 1. Y que J empieza en I más 1 y termina en n. Es ciclo anidado dependiente, porque el valor de J va a depender del valor de I. ¿Sí? Primero resolvemos esto. Valor final menos valor inicial más 1. Valor final n menos valor inicial y más 1 más 1. ¿Sí? Esto es constante. C1 más C2 es constante. Entonces, esto es lo que me da el resultado de resolver esto. ¿Sí? Bueno, acá se me van el 1 y me va a quedar n menos i. Sumatoria de i que va a 1 a n menos 1 del costo de la comparación más el costo del swap multiplicado por n menos i veces. Esto con C1 y C2, como es una constante, lo saco de la sumatoria, ¿sí? Va a multiplicar el resultado de la sumatoria. Entonces C1 más C2 lo pongo fuera. Y aplico propiedad distributiva de sumatoria. Hago sumatoria de n menos sumatoria de i. Sumatoria de n, ¿qué me da? Esto es n menos 1 por n veces, y esto me daba el valor final, que era n, menos el valor final más 1,
era n-1, perdón, menos, que es lo de acá, ¿no? Valor final es n-1, ay, valor final que es n-1 por el valor final más 1, que sería n, dividido 2, ¿sí? Valor final n-1 por el valor final que sería n, dividido 2. Resuelvo esto, acá me va a quedar n por n cuadrado menos n, distributiva, ¿sí? Acá tengo también distributiva n por n cuadrado menos n, y llego a esto. Bueno, saco como un denominador el 2, llego a esto, 2n cuadrado menos n cuadrado, me queda un solo n cuadrado, y menos 2n más n me queda menos n, sobre 2. Entonces me queda que el costo de la comparación más el costo del swap multiplicado por un medio de n cuadrado menos un medio de n. Entonces, para nuestro ejemplo de un vector de 8, ¿cuánto va a valer n entonces? 8. Entonces, ¿qué nos va a dar? C1 más C2, que no sabemos cuánto sale, y acá nos da 32 menos 4. ¿Por qué? Porque 8 al cuadrado es 64, dividido 2, 32, y 8 dividido 2 es 4. Entonces me da 32 menos 4, 28. Entonces, 28, y con el ejemplo hemos visto que era 28, me va a dar 28 multiplicado a C1 más C2. ¿Sí? Ese es el resultado. 28 multiplicado a C1 más C2. ¿Qué quiere decir? Que hay 28 comparaciones más 28 swap. ¿Sí? Ese es el peor de los casos. Hace todas las comparaciones y hace todos los swap. ¿Cuál va a ser el mejor caso? El mejor caso va a ser cuando no tengo swap. Entonces el costo 2 desaparece porque no tengo swap. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué me va a dar? 28 costos de comparaciones nada más. Porque va a ser la pregunta, va a hacer esta pregunta 28 veces, pero esto no lo va a hacer. Entonces, este costo se eliminó. Entonces, en el mejor caso, desapareció el costo 2. Entonces, acá esto me va a dar 28. 28 costos de comparaciones. Ese va a ser el mejor caso, mi costo del algoritmo. El caso medio, ¿cuál va a ser? Bueno, no puedo tener la mitad de las comparaciones. Las comparaciones las hace siempre, eso no zafo. Entonces acá, para el ejemplo, me va a seguir quedando las 28 comparaciones. Pero acá lo afecto con un medio para decir, bueno, yo voy a tomar un promedio. Voy a decir, no hace las 28 swap, sino que hace la mitad. Por eso es que acá lo multiplico por un medio. Si n vale 8, esto me va a dar 64, perdón, esto me va a dar 28, y dividido 2 me va a dar 14. Entonces, ese va a ser el caso medio. Cuando nosotros tengamos, si yo les digo a ustedes en un análisis que ustedes tengan que hacer en un parcial o en un práctico, quiero que me calculen el peor caso, el mejor caso y el caso medio, tienen que hacer el análisis de qué cosas se hacen siempre, para esas ponerlas de un lado, y qué cosas son las que no se hacen siempre. Entonces, las que no se hacen siempre, las voy a sacar en el mejor de los casos, y en un caso medio la afectaré por un dividido 2 o por un medio para que me dé la mitad. Pero no puedo decir yo, en un análisis de algoritmos, si yo digo el peor caso me da que el costo del algoritmo es 100, y yo digo, bueno, en un caso medio el costo del algoritmo es 50. No puedo dividir por 2 todo. Solo tengo que dividir por 2 las partes que a veces se van a hacer y a veces no se van a hacer. Que no sé, cuando hay una decisión. No es que agarro, saco el peor caso, me ha dado el costo 100, dividido en 2 es 50, ¿no? Capaz que el mejor caso me da 60. Entonces, ¿cómo el caso medio me va a dar menos que el mejor caso? No puede ser. Entonces, el caso medio tiene que ser más que el mejor caso y menos que el peor caso. Generalmente nosotros, ¿qué es lo que le pedimos que ustedes hagan? Calculen el peor caso, porque la peor situación que me puede llegar a pasar, ¿cómo se va a comportar este algoritmo? Y bueno, si te pasa lo peor,
este es el mayor costo que va a tener. Y si comparo otro algoritmo que resuelve el mismo problema, tengo que tomar el mismo criterio. También el peor caso para ese algoritmo. Entonces vemos cómo se comportan ambos en el peor de los casos. Como no sé qué es lo que puede pasar, yo no sé qué valores va a tener el vector, no sé cuántos elementos va a tener el vector, entonces no puedo decir, lo mejor sería analizarlo de esta forma. Yo lo que hago, analizo el peor caso, supongo lo peor de todo. Pero si yo les pidiera a ustedes, analicen el peor caso, el mejor caso y el caso medio, ustedes tienen que ver qué cosas son las que sí o sí se ejecutan y qué cosas no se ejecutan a veces que podrían afectarme, o sea, me van a afectar para el cálculo del peor, el medio y el mejor caso, ¿sí? Eso tienen que tenerlo bien en cuenta. ¿Alguna pregunta antes de continuar? Profe, ¿cómo fue que dijo? El medio caso siempre tiene que ser más que el mejor caso y menos que el peor, ¿no es cierto, no? Y sí, o sea, porque en el ejemplo que estamos viendo, el mejor caso que es tenerlo al vector ya ordenado, no tengo que ordenar. Entonces este swap no lo hace nunca. Entonces, ¿cuánto cuesta este algoritmo? 28. ¿Sí? El peor de los casos, ¿cuándo es? Cuando tengo todo el vector ordenado al revés. Entonces, hace las 28 preguntas, suponiendo el mismo ejemplo de un elemento de 8 vectores, ¿no? Hace las 28 preguntas y hace los 28 swaps. Entonces, ahí ya tengo, suponiendo que el mejor caso que me había dado, 28, de la comparación nada más. Ahora, ¿qué me va a dar? Y ya no me da 28, tengo los 28 más esto, que si yo le pongo un costo de 1, también va a ser 28, para hacerlo simple. Entonces ya tengo un costo de 56. ¿Cuánto me costó el mejor caso? 28. ¿Cuánto me costó el peor caso? 56. Bueno, ¿cuánto me va a costar el caso medio? No puedo decir me va a costar 28. Agarro 56 dividido 2. Porque ese era el valor que me había dado en el mejor caso. El que tengo que dividir por 2 es esto. Entonces voy a tener los 28 más los 14. Entonces, ¿cuánto voy a tener el caso medio? 42. ¿Sí? Más que el mejor caso, pero menos que el peor caso. Bien, bien. No puedo tomar el peor caso y lo divido en 2. Ahí estaría haciendo cualquier barrabasada ahí. Tengo que analizar qué es, cuando yo saco el caso medio, lo que a veces se ejecuta y lo que a veces no. Supongamos que yo tuviera, voy a volver atrás, supongamos esto, yo estoy analizando. Alguien podría decir, bueno, ¿cómo hacemos en este caso? Acá, acá no importa, ¿por qué? Porque siempre la pregunta se va a ejecutar y una de las dos va a ejecutarse también. Entonces, si esto se hiciera la pregunta 10 veces, también voy a tener 10 veces de una de las dos. Puedo tener 5 de esta y 5 de esta. Puedo tener las 10 de esta, o puedo tener las 10 de esta, o puedo tener una de esta y 9 de esta, o al revés, la puedo tener. Entonces, ¿qué criterio tomo en un caso así yo para que sea el peor de todo? Acá, en este ejemplo, como en ambos casos son asignaciones, y digo, bueno, se hacen la N veces las preguntas y la N veces la asignación. Chao, ya está. Porque que haga esta o haga esta es lo mismo, el costo es igual, es una asignación. ¿Estamos? Ahora, si acá yo tuviera más larga la expresión acá, tengo 2 más b menos c por x elevado al cuadrado, entonces cuando haga el peor caso, ¿cuál voy a tomar? ¿Esa Esa que que es resuelve. grande o esta que es chiquita? La que es grande. La que es grande, aunque tal vez nunca entre por ahí. Pero yo voy a suponer, bueno, el peor de los casos
va a entrar donde más cuesta. O otra podría ser que no tengo una línea acá. Tengo 10 líneas escritas y acá tengo 2 nomás. Y bueno, veo si esas 10 líneas en costo es mayor que estas 2 en costo, porque acá puedo tener 2, pero tienen expresiones kilométricas de cálculos que terminan siendo más, y acá solo son asignaciones, termina siendo menos. Entonces, tengo que analizarlo. A ver, ¿cuánto cuesta esta línea? ¿Y cuánto cuestan estas otras líneas? Y ahí, la que sea mayor, esa voy a tomar como peor caso. ¿Estamos? Profe, en ese ejemplo, ese código, bueno, ahí mejor y peor caso serían iguales. ¿O cuál, qué sería entonces ahí? No, peor. A ver, voy a tratar de irme a un Word para escribirles. En ese que está, digo, por ejemplo, si usted no pide el peor, bueno, no hay porque al final es la misma instrucción, asignación. Y el mejor eh, sería también lo mismo. Sí, me voy al Word, les voy a compartir después para que ustedes vean. Y a ver, les voy a compartir. Voy a dejar de presentar esto, después volvemos y les voy a compartir el Word. Que ahí puse un sí. Sí, sí. Si yo pongo, supongamos que la instrucción, yo tengo sí a igual a 0. Entonces, les digo, x igual a 1, h igual a 2, b igual a 2 por 3 más c menos 5. Si no, y acá tengo h igual a 1, x igual a 0, b igual a 1, d igual a x. En sí. ¿Sí? Entonces tengo eso. ¿Cuál tomo como peor caso acá? Bueno, acá ¿cuánto tengo? Una asignación 1, otra asignación 2, un costo de 2. Alguien puede decir, bueno, acá solamente hay 3, yo lo tomo como peor caso este. Acá ¿cuánto me cuesta? 1, 2, 3 y 4. Digo, tomo peor caso este, porque tiene un costo de 4. Ojo, acá tengo una multiplicación, 1, una suma, 2, una resta, 3, una asignación, 4, otra asignación, 5, otra asignación, 6. Ah, entonces esta es la que más cuesta. El peor. Son menos líneas, pero en costo es más que esta. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tomo como peor caso? Esto. Sí. Entonces yo digo, bueno, esto es lo que se va a ejecutar todas las veces. Siempre A va a ser igual a 0 y se va a ejecutar esto. Tomo como peor. ¿Qué tomo como mejor caso? Esto. Supongo que se ejecuta menos veces. Entonces A siempre va a ser distinto de 0 y va a venir por acá. Entonces el valor del algoritmo va a ser menos. Ahora, ¿qué tomo como promedio? Y como promedio tomaría el mayor, o sea, el peor caso dividido 2. Sí. ¿Sí? Tomaría el promedio. Alguien podría decir, y bueno, podríamos tomar la mitad de este y la mitad de este. También. Podría decir, bueno, la mitad de veces acá, más la mitad de veces de acá. ¿Sí? Podríamos hacer así. También suponemos que la mitad, el 50% vino acá y el 50% vino acá. Pero no sabemos. Capaz que entre el 100% acá. O capaz que entre el 100% acá. Pero decimos, bueno, para el peor caso, esto que cuesta más. Para el mejor caso, esto que cuesta menos. Y en el caso medio, ¿qué hacemos? La mitad de esto y la mitad de esto. Entonces, si yo lo sumo, la mitad de esto con la mitad de esto va a ser más que el mejor caso, pero va a ser menos que el peor caso.
Siempre el caso medio me tiene que dar más que el mejor y menos que el peor. Entonces, yo supongo, bueno, va a venir la mitad de las veces por acá y la mitad de las veces por acá. Porque como es una comparación acá, o sea, acá tengo, si esto se cumple, o sea, sí o sí va a venir por una de las ramas. Sí o sí va a venir por una de las ramas. Entonces, yo ahí, sí o sí, como va a venir por una rama, para el caso medio, voy a tener que tomar la mitad de esta más la mitad de esta. Porque sí o sí viene por una de dos. Yo no sé por cuál. Entonces digo, bueno, voy a suponer que la mitad a veces viene acá y la otra mitad viene acá. Nada me garantiza eso. Pues yo podría decir, bueno, el 80% viene acá y el otro 20% acá. Pero no lo sé. Entonces digo, bueno, tomo la mitad de esto más la mitad de esto. Es distinto que si yo no tuviera un si no. Para el mejor caso, ¿qué tomo? Que esto nunca se cumple y salta acá. No hace nada de esto. Para el mejor caso. Para el peor caso, ¿qué hago? Que lo hace siempre esto. Y el caso medio, bueno, la mitad de esto. ¿Estamos? Pero si ustedes tienen, si ustedes tienen ese ejemplo, digamos, veo cuál de estas dos ramas, por el entonces o por el si no, es la que cuesta más para tomarlo como peor. Y la otra rama la voy a tomar como el mejor. Pero para el medio no voy a elegir una de las dos y dividir en dos. Voy a tomar la mitad del peor más la mitad del mejor. ¿Estamos? De esa forma tendrían que hacerlo. ¿Por qué? Porque esta comparación siempre se hace y sí o sí o hace una o hace otra. Entonces no puedo tomar solo la mitad del peor. Ahí puedo llegar a tener, si tomo la mitad del peor solamente, pues me puede llegar a dar que el caso promedio sea menor que el mejor caso, y no puede ser eso. No me puede llegar a dar nunca que el caso promedio sea menor en costo que el mejor caso, nunca. Entonces, por eso es que tengo que tomar la mitad del peor caso más la mitad del mejor caso. En el otro ejemplo, donde yo no tenía un si no, mi mejor caso, ¿qué era? Que no entre nunca. Entonces tenía costo cero, digamos, de esto. Ese es mi mejor caso. Pero acá no tengo costo cero. Mi mejor caso tengo este costo. No es cero. Entonces, por eso tengo que, en caso promedio, tomar la mitad de este más la mitad de este. ¿Sí? Ojo con eso. Tengo que tomar la mitad de ambos. Si acá hubiera cerrado con un fin sí, peor caso lo que hay, mejor caso no hay nada. Y caso promedio es la mitad del peor. En este ejemplo, caso promedio, ¿qué va a ser? La mitad de este más la mitad de este. Ahora, si tuviera un según, si A igual a 0, hace esto. Si A igual a 1, hace esto. Si A igual a 2, hace esto. ¿Y qué haría en un según? También tengo decisiones. Mejor caso, ¿qué voy a suponer? ¿Y cuál me cuesta menos? ¿Cuál me cuesta menos? Y puede ser por acá. A igual a 1 o A igual a 2. Claro, tomo cualquiera de los dos, porque las dos tienen el mismo costo. Ahora, si yo, por ejemplo, estuviera acá, ¿cuál elijo como mejor caso? El A igual a 2. El A igual a 2, porque acá tengo un costo de 1 y de 1, 2. Acá tengo un costo de 1, más asignación 2, un costo de 1, 3. Y acá pues ya habíamos visto que tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces, si tengo que tomar el peor caso, ¿cuál considero? Que siempre A igual a 0, para mi peor caso, porque va a entrar por acá. Y tengo que considerar el mejor caso, voy a considerar este, A igual a 2.
Ahora, ¿cuál tomo caso promedio? Alguien podría decir, considero A igual a 1. No. Caso promedio yo tendría que decir un tercio de las veces, acá no puedo decir la mitad, un tercio de las veces entra acá, más un tercio de las veces acá, más el otro tercio de las veces acá. ¿Estamos? Sí, Tendría que en este caso dividir por 3 y por 3 los costos. Si hubiera 4 opciones, dividiría por 4. Si hubiera 8 opciones, dividiría por 8. ¿Sí? Pero haría de todas que saque un pedacito. No sabemos, entonces lo que estamos haciendo es tratando de hacer una distribución más o menos equitativa. Decimos, bueno, de 99 veces, 33A fue igual a 0, 33A fue igual a 1 y 33A fue igual a 2. Entonces tomamos, bueno, 33 de uno, 33 de otro y 33 de otro. Entonces, caso promedio, le estamos dando un tercio a cada uno. Pero no sabemos, tal vez cuando lo ejecutamos el algoritmo, esto, lo escribimos, y por los datos que tiene siempre entra por esta. Siempre es peor caso. O tal vez siempre entra por acá. No es el mejor caso, pero es un poquito mejor que el peor. No, pero como no sabemos, entonces, si fuera el peor caso, es fácil. Busco cuál es la opción que tiene más costo y esa analizo. Descarto las otras. Si fuera el mejor caso, busco la opción que tiene menos costo y esa analizo y descarto las otras. Pero para el caso promedio, tengo que tomar todas las opciones y dividirlas. Las divido en dos si tengo una comparación simple, un sí. Digo, 50% de las veces va a ser verdadero, 50% de las veces va a ser falso. Entonces, 50 veces costo del verdadero y 50 veces el costo del falso. Si tengo tres opciones como esta, ya no puedo dividir en dos. Ya tengo que dividir en tres. Todo va a depender por cuánto divido a los costos de acuerdo a la cantidad de opciones que tengo. Como A puede tomar tres valores distintos, entonces ya no puedo decir divido en dos el costo este. No, divido en tres este costo, más el 3 en este, más 3 en este. Vuelvo a repetir, si tuvieron otra opción A igual a 3, entonces ya no voy a dividir en 3, sino voy a dividir en 4. En 4 este, en 4 este, en 4 este y en 4 de la otra de A igual a 3. Y así saco el caso promedio. Pero siempre me va a tener que dar el caso promedio mayor que el caso mejor y menor que el caso peor. ¿Estamos? sí. Bueno, volvemos. Esto ya habíamos visto. Bueno, entonces, de esa forma, el mejor caso no tenía en cuenta el swap. El caso medio, el costo de la comparación quedaba como estaba, pero lo afectaban solamente a la mitad en los swaps. Y el peor caso, bueno, era considerar todos los swaps. ¿Qué nos queda? A ver. Vamos a dejarlo ahí por hoy. El jueves vamos a terminar este tema, cosas que ustedes ya la semana que viene van a poder